Número 6. Primera de Samuel, capítulo número 6. Hemos visto los primeros 5 capítulos de este libro. Hoy vamos a estudiar el 6 y el 7, si Dios quiere. Ya en la próxima mensaje comenzamos con el 8, una sección nueva del libro, capítulo 8 en adelante. Abre una sección totalmente diferente del libro de Samuel. You hear me? Bien, entonces, primera de Samuel, capítulo Perfect. número 6. Abrimos nuestras Biblias y dejamos abierto ahí en Samuel, capítulo número 6. Vamos a ponernos de pie para orar. So we're going to stand up now and then pray. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias por darnos el tiempo en esta mañana para estar aquí y adorar tu nombre, para reconocer tu soberanía. Y ahora queremos, Señor, verlo en tu palabra. Queremos verte en tu palabra. Queremos ver cómo eres. Father, we want to see you in your word. We want to see you just like you Así are. queremos contemplar. You are our Lord, and we want to see you just like you are. Nosotros lo pedimos y te In damos. Jesus Christ, we pray and Vamos a thank leer you. el versículo número 20. Versículo número 20 de primero de Samuel, Let's read capítulo número 6. Y luego leemos la porción en el transcurso de la exposición. Dice la palabra de Dios, primero de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dice una frase de hombres y mujeres que se encargan de estudiar la naturaleza, que todo el universo está resumido en una gota de agua. Once somebody said that the universe, it is Tiene mucho sentido, determined, porque lo que esto quiere decir can be known in que una parte, que una a small leak of water. porción del universo está conectada con todo el universo. It just means Las that partes son a very small part of the universe, it's interconnected con el todo. with the Como rest. en el caso de su vida, por ejemplo, cuando usted va al médico, Imagine your life le hacen un análisis, when no le sacan toda la sangre, they make some tests on un you. poquito de sangre, They don't take all the blood you have in you. They just take pero le sacan un a little poquito de bit sangre of your blood para saber cómo está el universo de su salud. to be able to see how the world of the universe Sangre es lo of your body is going. en todo su sentido. Yeah. Por eso también se podría decir que el universo queda resumido en una gota de agua. You can De la misma manera, study the world hemos in tratado de a comunicar small el leak of universo, water. el universo de la palabra de Dios está resumido en cada una de sus páginas. The universe of the world of God, it De is la palabra de Dios found in each page of the Bible, está conectada con el todo de la palabra de Dios. and every page is interconnected with the rest of the Tiene Bible. la misma naturaleza en todas sus partes. The same, Lo que hemos venido predicando, el the Antiguo same nature of the whole Bible, it is found on every single page. La palabra de Dios tiene la misma esencia en todas sus partes. The Word of God Si nosotros continuously analizáramos maintain its essence. dedo suyo,
cortándolo, claro Like- está. Yo like- sé que a usted no le va a gustar. Like if we were to study a piece of your body, like Y ese cutting a dedo finger se confundiera con otros dedos, out of your hand, cuando se analice el dedo suyo, and los científicos van a darse cuenta. if we were to aunque put ellos that lo finger conozcan, among ¿cuántos other dedos? fingers, and we were going to miss your finger with the rest and lose it, Hay un código ahí que está conectado con usted. eventually Un we can mismo find código your genético. finger because there is a Podemos code decir, esta in parte your pertenece a esta finger persona y esta that says parte a that otra that persona. finger belongs to you. Porque hay una escritura que es igual. There is De la misma there is a manera, code la palabra de Dios, las makes it sagradas escrituras, tienen interconnected. en todas sus partes el mismo ADN, el mismo código, la misma lectura. The scripture contains Y es por DNA, eso que nosotros the decimos same DNA throughout the whole Bible. que el libro de Samuel es un libro evangélico. Yeah. Es un libro para nosotros. Yeah, we were saying in our last intervention that the book of Samuel it's a Así es la gospel-focused book. escritura. No importa la parte que nosotros estemos estudiando, allí está la revelación de Dios y la revelación de los actos de Dios. It doesn't matter what part of the scripture we're citing. Filisteos, We'll see capítulos 5 y 6 de God's de Samuel. modus operandi. Tienen un everywhere. problema, una dificultad. ¿Cómo vamos a tratar al Dios de Israel? How are we gonna Pero treat los the God of hombres Israel? de The Bet-Semes, Philistines said. como vimos en el versículo 20, ellos también se hacen una pregunta, que no es cualquier pregunta. Just like we saw in verse Es la 20. pregunta. Es la pregunta que todo ser humano debería hacerse. There is a question that every human being Versículo número 20. Vamos a should leer ask una vez más. themselves. Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 20. When I read the La verse pregunta 20 que se again, hacen es, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? who is able to stand before the Lord, this holy ¿Quién God? podrá estar delante de Adonai Elohim Hakadosh Haseh? La pregunta que ellos se hacen. ¿Quién podrá estar delante de Yahvé Elohim, este Who can- Dios santo? Who can stand besides Adonai, Yahweh, Esta es la Yahweh, pregunta, Elohim? porque la respuesta a esta pregunta es la respuesta a nuestra relación con Dios, a cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios, a cómo nosotros debemos ver a Dios. It is such an important question because the response that we give to this question, it shows our understanding in the way that we should ¿Quién puede relate to estar God. delante de Dios? ¿Quién puede estar delante de este Dios santo? En esta serie, nosotros hemos enfatizado una y otra vez, que Dios honra a los que le honran. We have made an emphasis that God honors those who honor Him. Versículo So I'm going to invite you to 3, chapter 2, 2, perdón, Canto de Chapter Ana, 2. capítulo 2, versículo 2. verse 2. Chapter 2, verse 2. Dice en su canto, It's no hay Hannah's. santo como- Hannah is singing, there is no porque no hay holy, there is not a holy one. y no hay refugio como el Dios nuestro. There's no holy like the Lord. Ana está diciendo For there is none besides you. There is no rock que puede like ser our comparado God. con Dios en santidad. Y God ahora cannot be los compared y los in holiness to anyone. lo entienden. And Pero este elemento the enemies of the people of Israel are understanding this. ellos un problema. The ark of God Y ellos entonces has se están preguntando, caused them ¿quién a puede big trouble. estar delante de este Dios santo? Who can stand before this God? De hecho, Dios ha querido
comunicar a través de la trama del libro, a través de los eventos del libro, que su It seems like God has been wanting to communicate throughout the whole book Capítulo número that His holiness must be taken seriously. Nosotros vemos la familia de Elí, a Elí y sus hijos, siendo sacerdotes, For example, viviendo a su we manera, can see the family of Eli no honrando la and santidad. how the sons of Eli treated Se manifestó God la and they familia de Elí. respected the temple, En un mismo día the sacrifices. murieron los hijos de Elí. In just one day, Eli died, En el capítulo and número 4, together with que donde pasa his esto, sons, Dios está manifestando la santidad de su nombre. God is manifesting the glory of His name, El ministerio Judging de Elí, judging pero the también está evil juzgando service la of imagen de Eli. la nación. is also judging En el capítulo número 5, también podemos Israel. ver eso. Los filisteos pensaron que habían vencido a Dios. A couple of chapters Pusieron before, el arca de the Dios, Philistines, they símbolo de la thought presencia de that they Dios, had defeated God. templo de Dagón. They took the ark La and they mano put de it Dios into the hizo Dagon estrago temple, en medio del the god santuario de of Dagón. the Philistine. Y Dios mostró que Él es invencible. God showed them that He is Es invencible. invisible. Aun cuando su Invencible. pueblo no esté en las mejores condiciones espiritualmente hablando, Dios nunca es vencido. God cannot Dios be siempre defeated. es victorioso. He's always Y victorious. esa misma idea de un Dios victorioso And the same idea of a victorious God, tiene que mostrar su santidad a su propio pueblo even y a los when He has to enemigos show de su pueblo, His own es la people idea que sigue and en the el capítulo enemy. número 6. His holiness. Dios exalta la gloria de su nombre He porque Él está exalts comprometido con la the glory de of su His name. nombre. He is committed to the No glory of His importa name. lo que Él tenga que hacer. It doesn't matter what He has Y to no do. importa tampoco la condición espiritual de su pueblo. It doesn't matter Dios es la the spiritual primera condition persona of His interesada people. en su gloria. He is the first interested Y los de Bet-Semes, in the glory of His cuando own name. descubren esto, se preguntan quién podrá estar delante de este Dios. And when the enemies of His people realize Nosotros this, vamos a ver aquí they're asking, who can stand before this God? puntos que vamos a estar exponiendo cómo Dios exalta la gloria de su nombre a través de dos juicios, uno contra los filisteos y otro también contra las personas de Bet-Semes que eran parte del pueblo de Dios. What we're going to see this morning is how Lo God primero que nosotros vamos a ver maintained es the cómo glory of Dios His name exalta la gloria de through su the nombre judgment to His a través enemy de un and His own juicio people. hacia sus enemigos. Esto comenzó en el capítulo número 5. Let's start by looking at the judgment to His Dice el enemies. versículo número 1, capítulo número 6, versículo Verse 1, 1. chapter 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Dios estaba haciendo estragos en medio de la tierra de los filisteos. The ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. 5, cuando nos dice la palabra de Dios que la mano de Dios golpeó a los filisteos que estaban muriendo. Recuerde el capítulo número 5, versículo número 12. The Bible tells us that the hand of the Lord was upon the Philistine, Y los que no morían and they were struggling. eran heridos de tumores. Verse 12, Y chapter el 5 clamor de says, la ciudad subía al cielo. El clamor de la ciudad the men who did subía not al die were struck Había un with clamor tumors, de muerte, and the cry of the city went up to de heaven. muerte en medio de las ciudades filisteas. Mire eso también, capítulo 5, versículo 11. Dice el texto. Verse 11 of Y chapter 5. enviaron y reunieron a todos los príncipes de los They filisteos sent
therefore and gathered together enviad all the lords of the Philistines and said, Send away the ark of God of Israel, no nos mate and let it return to its own place, that he may not kill us and our people. toda la ciudad For there was a deadly panic throughout the whole city, pesada. and the hand of God was very heavy there. Había un terror de muerte, pero a pesar de ese terror de muerte, los filisteos, tratando de jugar a la papa caliente, de yo mando el arca para aquí, la mando para allí, There was a duraron deadly 7 meses panic con ella. among the 7 Philistines, meses. and they last, surprisingly, they last Entonces el versículo número 7 months with the ark, que los sending the ark filisteos en su confusión from one place to another, se confusing. han dado cuenta que han ofendido a Dios. In their confusion, they Y have ellos dicen que realized that they have Versículo offended número 2. God. Entonces So- los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos, Verse- ¿qué más podían hacer los filisteos? Verse 2, chapter 6. ¿A quién iban And a the llamar? Philistine Los called expertos the en todo priest esto, en and las the diviners, cuestiones religiosas. A los gurúes que conocen qué debe de hacerse cuando se ofende un Dios, no importa el que sea. they are calling out the people who should know what to do in this type of No iban a circumstances. buscar un profeta de Dios porque no tenían un profeta de Dios. Ellos buscaron sus adivinos. They tried to do the best they could in their own understanding of Y dice el texto. Ellos entonces who llamaron a these sus adivinos y le experts preguntaron, were. ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber. What should we do with the ark of the Lord? Volver a enviar Tell us a su with lugar. what we should send it to its Esa frase place. siempre los filisteos quieren decir enviémoslas a su lugar. No solamente pensamos en el caso de la nación de Israel o al territorio de Israel, sino a Silo, donde estaba en Silo, ubicada. Los They- filisteos habían destruido ese They were santuario. wondering, where can we send? El texto no nos We need dice to send it to the right pero place. deducimos que hubo una That's what they wanted to know. ese santuario en la parte de Israel donde estaba ubicada el arca. Ellos están preguntándose qué vamos a hacer para devolver. La respuesta de los adivinos es una respuesta interesante. Porque lo que vamos a leer aquí no es conversión. O sea, los filisteos aquí no están convirtiéndose a Jehová. The Philistines No podemos are not confundir una are not cosa con are not repenting here. Ellos quieren They are quitarse un not problema converting encima. to God, to the Ellos Lord of quieren Israel. salir de Dios. What they want to do is like they want to get rid of the God of Israel, and they want to do nothing. No hay manera de ser amigo de este, They want nothing to deal with him. de este Dios tan terrible. It is a deadly God, Ellos no se están convirtiendo. and they want to be far away from No es him. lo de la dureza del corazón humano, una vez más. And you can notice something about the Ellos tienen toda la evidencia hardiness de of que the Jehová heart. es superior a Dagón, pero no abandonan a Dagón. They realize Quieren that enviar God of Israel a was su lugar stronger than para Dagon. que Dios no But les they, siga even ocasionando though problemas. they realize that, Para ellos continuar con su they are not abandoning falso de Dagon. adoración. Ahora ellos hacen algunas cosas aquí que podrían ser la mitad del camino de algunas cosas correctas. Now they do some things here that could be Midiéndola a nosotros a con couple of la things palabra on de the Dios, way con las Sagradas Escrituras. do the right Vamos a seguir things. leyendo. Dice el versículo número 3. Esto es los adivinos dando respuesta, dice el texto. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis The vacía. response they got sino was like, pagadla if you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means sanos. return him a guilt Conoceréis por qué offering. no se apartó de Then you will be vosotros healed, su mano. and it will be known to you why his hands does not Dios le había cortado does las not turn manos away a from you. Dagón. Pero Dios seguía obrando con el poder de su mano en medio de los filisteos. Y los filisteos dicen ahora,
nosotros hemos ofendido al Dios de Israel. Because the God, Tenemos que dar the hand, compensación. the God of hand was so Tenemos heavy que upon pagar esta the ofensa. Philistines. They realized that podemos enviar they had offended God, and now they have to Vacía. send an el arca de offering. Dios no podemos enviarla vacía. Porque hemos We cannot send the ark ofendido a Dios y tenemos empty. que buscar una manera There has to be a de way satisfacer esta ofensa. where we can satisfy this Hasta offense. cierto punto, ellos están pensando de manera correcta. To some degree, they are Pero thinking como decimos properly. ahorita, ellos no se están convirtiendo. Now they are not Ellos quieren repenting. quitarse They are un not problema de converting. encima. They just No want to tenemos get rid of el the Versículo problem. número 4. Verse Ellos 4. dijeron, ¿y qué será Verse 4. la expiación que le pagaremos? And what is the guilt Ellos of respondieron, offering that we shall return Conforme to al him? número de los príncipes de los filisteos, y como ellos tenían 5 ciudades, una pentápolis And they answer, filistea, entonces ellos van a poner 5 tumores de oro 5 tumors 5 of gold ratones de oro. according to this number of cities. Probablemente no fue And solamente 5 golden tumores mice as lo que well. le salió a los filisteos. We're going to Una realize especie why de mice. peste bubónica. Y ellos se dieron cuenta que los ratones, como la peste bubónica en la historia, ¿verdad? Era que estaban esparciendo la enfermedad. Y Dios a lo mejor le había enviado una plaga también de It ratones. was something kind of similar to the Alguna superstición like the bubonic de llevar pandemic delante de los dioses that happened a while ago. lo que le estaba causando la maldad para que entonces ese Dios lo quitara. Aquí ellos no están siguiendo la palabra de Dios, sino el consejo de los adivinos. ¿Ok? Esto no es que Dios se lo reveló a los adivinos, no. Eso es lo que los adivinos están pensando conforme a toda la brujería que ellos practicaban. ¿Ok? Y entonces ellos están diciendo, vamos a llevarle una imagen de lo que nos ha enfermado y de lo que nos está matando. Yeah. Maybe the mice were causing the illness among the people of the Philistines. And what they wanted to do is like send back a representation, an image of what was killing them. Fea lo que estaba sucediendo en medio de los filisteos, ellos no lo toleraban más. There was something Dice, very entonces, los 5 ratones de oro con una misma plaga, como una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Están viendo esto como according to the number of the lords of the Philistines. The same plague was on all of you y haréis and your lords. de vuestros tumores. So you must take images of your tumor Y mira esta and frase, images of your mice that ravage land and give glory to the God of y Israel daréis gloria al Dios de Israel. and give glory to the Lord ¿Usted sabe lo que of eso Israel. significa? Esta frase aquí es como cuando cuando la nación de Israel vence a Jericó, y Acán tomó de lo que estaba prohibido tomar para la nación de Israel, y Acán se hizo parte de la maldición, parte del anatema. If you remember the scene of Achan, Cuando when he Josué took confronta a Acán, from the Josué possessions that God said, da do not take from gloria a this. Dios. Esa frase When da gloria Joshua a Dios, had ahí en to este confront caso, no era the comenzar issue, a dar un cántico de the sin, alabanza o cantar un himno What God told Joshua is o like, hacer una give oración glory de to the Lord exaltación of a la Israel santidad de Dios. through this. Esa frase, dar gloria a Dios, significa confesar que hemos pecado. Give glory to the Lord of Israel Confesar que means hemos cometido una maldad confess. hacia Dios. Confess your sin. Cuando Confess Josué se lo dice that we a have Acán, sinned dice, da against gloria a Dios. God. Lo que le estaba diciendo es confiesa tu pecado. Y entonces Acán dice lo que había hecho, el robo que había And cometido. that's when Entonces los filisteos Achan is told that. Tenemos That's que when he reconocer confessed what he que did. hemos manchado el nombre de Dios, que hemos manchado la santidad del nombre de Dios y que debemos darle gloria. Gloria en el sentido At de
this point, reconocer nuestro the pecado. Philistines are realizing that they had Eso es sinned importante. and they need to ¿Por qué? give glory back to the Que Lord la of palabra de Israel. Dios trate el concepto de confesar nuestros pecados como darle gloria a Dios es sumamente significativo, porque nosotros pensamos To think La about mayoría de los confessing our sins in a way of giving glory to the Lord, to God. nuestro contentamiento y nuestra alegría y nuestra Most of the posición y times when we salvación delante de think Dios. about confession, we just keep Pero it mis to the hermanos degree y of amigos, restoring our nosotros joy somos and pecadores todos los días, the way we todos los días. the way we feel. Y todos los días también nosotros tenemos que aprender a dar gloria a Dios. Yeah, en we ese sentido. we sin every day, and we need to learn how to live continuously, giving glory to the Lord on a daily Pensando basis. también en la historia de Israel que ellos habían escuchado, que lo mejor era actuar con Dios de esta manera para ellos salir de este problema y no endurecer sus corazones. Mire el versículo número 6. Look at verse 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No Why, los dejaron ni why should you harden your hearts? los filisteos and they- están diciendo lo mejor es As the Egyptian and the Pharaoh hardened their heart nuestro after he had dealt severely with them. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mostrando? Did con they esto? not send the people away? El arca de Dios va a And they comenzar departed. una marcha victoriosa. Una marcha victoriosa en la que Dios ha despojado a los filisteos. The ark of the Lord is going to start Una marcha a victorious march. donde el arca de Dios viene de una guerra. It's like where Usted recuerda el capítulo 4. imagine the ark of God coming from a El war, ejército llevó el arca de Dios al campo de batalla. and it's going to Pero Dios its no hizo place nada. victoriously. Ahora Dios solito, God el Himself, guerrero por excelencia, God Himself, vence a sus the enemigos excellent warrior, y el arca sola just va a comenzar una marcha victoriosa con el despojo, It's like con just los God- regalos, con los bienes de sus vencidos. with a gift, Es with una everything especie carried de from the éxodo war, God is donde going to Dios walk estaba cautivo, como cuando estaba from captivity cautivo by el Himself. pueblo en la nación de Israel, y Dios saca a la nación de Israel y los egipcios le dan oro y muchos bienes para It's- que se lo lleven. Imagine the people of Como Israel muestra living de que la nación de Israel Egypt, salía when victoriosa they were sobre sent, los egipcios. when Pharaoh let them go. Ahora They Dios gave está them a saliendo lot de of la tierra de los like filisteos. bunch of Va a golds salir and de la tierra de los precious filisteos victorioso, possessions to take Con back, oro. take with them. solito. But now it's God Nadie by puede Himself defenderlo. without No needing tenemos que anyone to defender a un defend león. His name. Simplemente hay que dejar que el león se defienda solo. God by Y eso es Himself lo que Dios está mostrándole aquí a la It's- nación de Israel. has En overcome el capítulo número 8 the Philistine. va a decir, In, queremos un rey que pelee nuestras batallas. in chapter 8. Queremos un rey como las Yeah. otras naciones, In que chapter 8, vaya delante de nosotros. the people of Y lo que Israel Dios are está going to be mostrando en el capítulo asking número 5, Samuel for a king that could fight, esa petición era the una fights. estupidez. and that was the Porque Dios stupidity, era el rey vencedor sobre los the enemigos de la stupidity nación. of that Y se request lo había demostrado was like God estando himself él solo was the venciendo a sus enemigos sin victorious ejército. king and the victorious warrior. They didn't need Y el escritor anyone else. precisamente está mostrándonos eso. Pero ¿cómo es que este Dios va a obrar cuando nosotros reconocemos que este Dios santo tiene que ser honrado de la manera correcta? Por eso en el capítulo número 7, How are we going to y behave esto lo vamos when a we ver esta noche, realize si Dios quiere, that this God en el has to be versículo número honored in the 3, proper way? versículo número 3 del capítulo 7. Y esta es la parte que los filisteos no hacen, pero que lo hace la nación de Israel en ese momento. In verse 7, Capítulo número 7, versículo número 3. in verse 7 chapter, Habló
Samuel in chapter 7, a verse toda la 3 casa de Israel diciendo, says, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos, los dioses falsos, los Baales, y quitan a Astarot, So they la gathered versión femenina at de las Mizpah diosas and drew water and poured. de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Sorry, Jehová, it's y verse solo a 3. Jehová servid. And Samuel said to all of the house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, Si su corazón then put away se the vuelve foreign a Dios gods totalmente, and the porque Ashtaroth estaban en esclavitud, porque sus from among you, corazones se habían and direct apartado. your heart to the Lord to serve Los Him only. filisteos no llegan tan lejos. This is Ellos exactly están what the deshaciendo Philistine, de Dios, dejando what a the Dios Philistine didn't do. para seguir adorando a Dagon. They are not Pero abandoning. ellos están reconociendo Their God que han is- faltado a They are Dios. n- They are not abandoning the Ahora, los false filisteos- gods. Todavía tienen sus duditas de que este golpe que nos ha dado la naturaleza, según podrían decir algunos, era realmente la ira de Dios sobre ellos. Y ellos van a They hacer could say, una the prueba, Philistine maybe could say that Mother una Nation, última prueba Mother Nature para ellos entender was plenamente punishing them. que había sido Jehová. If we consider quien the lo view había of the tratado world tan they duramente. had. Y mire ahora como dice el versículo número 8, número 7 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7. Chapter 6, verse Dice, 7 says, Haced pues ahora un carro nuevo. Nadie lo vaya a usar. Now then, Y tomad luego take and prepare a new cart and 2 milk cows on which there has never come a yoke. And the yoke Nadie que sea ganadero. and yoke the cows to the cart. Hermano, compre su vaquita. Dos vacas que críen. ¿Cuál es la tendencia de dos vacas con becerros? Usted sabe que hay que quitarle los becerros a la vaca, ¿verdad? Porque si no, ellos pasan el día juntos. Entonces los filisteos dicen, miren, vamos a buscar dos vacas que tengan vaca bebé, como decía una niña en Jamán. Le decía vaca bebé a los becerros. They were Que tengan they were asked to find 2 cows that Dice, had a las cuales no that se haya puesto just gave birth. O sea, ya vamos con dos cosas difíciles. Just gave birth. Primero, no están acostumbradas a estar enyugadas, a ponérsele yugo. This is the type of cow that are not used to carry Tienen big weight. O sea, tienen dos cosas en contra para hacer lo que los filisteos van a establecer aquí. Una, el instinto natural de madre vaca a buscar su becerro, y la otra dificultad de que nunca han sido enyugadas y que no saben cómo manejarse con el yugo. Y van a ser dos. Sigue diciendo el The texto. type of cow they Y un wanted hijo, to, poner las they were vacas al finding. carro y hacer volver sus It is a type of cow that we're not used to what they were gonna suggest. Usted está entendiendo lo que los filisteos están haciendo aquí, ¿verdad? Los dos becerritos, pónganlo ahí. They're like trying to Yuguen a find los dos que nunca le han puesto yugo a cow that it's going to fail delante de at ellos. the Versículo task. 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, por la ofensa que hemos hecho, porque somos culpables delante de Dios. Dice, las pondréis en una caja al lado de ella. Take the ark of the Lord la and place it on the dejaréis cart que se and vaya para donde putting ella about quiera. at its side Pero the ¿cuál figures podría ser la of tendencia? ¿Cuál es la gold probabilidad? which were returning Que to las him vacas se vayan as para guilt donde estén offering. sus becerros. The natural response of the cow should be like going away Si to sube por el trying to camino de find su tierra trying to a find Bet-Semes, que era la ciudad the babies, her babies. israelita más cercana. Si es así, Él nos ha hecho este mal tan grande
The whole idea it was like if the cow que no es continues su mano la que nos to ha walk herido, direct on the sino que direct Dios path, vio it's gonna show que nos tocó y al que it's le toca, gonna le it's, toca. it's gonna show that Y nos tocó a nosotros. it was something from the Lord. Ellos están poniendo una If the prueba cow doesn't go all the way, según ellos lo entienden. Esta vaca then no- we'll realize that las vacas no van a saber qué hacer. it's something that is not coming from the Las vacas Lord. tienen sus becerros, la tendencia es que ellas vayan para donde sus becerros. Así que está poniéndole algo contra natura, algo contra la naturaleza en sí del animal. Remember, these cows' Dice el versículo número 10, tendency were to find aquellos hombres lo her hicieron babies. tomando Like dos vacas que the criaban natural response of the cows y was encerraron to en casa sus go to where the becerros. babies were. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaban por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto y andando y bramando And the cows, sin verse 12, apartarse ni a derecha and the cow ni a went izquierda. straight in the direction of Beth Pero no Shemesh, que iban alone bramando. ¿Qué significa? one highway, lowing as they went. Ellas iban con el deseo de estar con sus becerros. Pero había una They fuerza- turned neither to the right nor to the left. Como la llevan derecha. The Lord of the Philistines Y ella and the bramando lords of the derecho por el Philistines camino del went becerro. after them Y as los far filisteos observando, as the border of esto fue Dios que Beth acabó con nosotros. Shemesh. Y sigue diciendo, versículo número 13. Bueno, los príncipes, dice el versículo 12 terminando, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Ellos fueron ahí chequeando las They vacas. followed the cow to make sure that they were gonna go to all the way. El arca de Dios llega a terreno de la nación de Israel. This is a time where the ark of the Lord touches Manifestación de la gloria de Dios. Ahora en medio de Israel property, dice land. el texto, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Now the Beth-Shemesh Hay algo que were llama la reaping atención aquí. their wheat harvest in the valley, No parece que and they había- lifted que había up their gran eyes and saw consternación the en la nación ark. de Israel They por la pérdida rejoiced del arca. to see it. Mientras que los filisteos no saben qué hacer, 7 meses de tragedia en su tierra. There is a big contrast Los de la here. nación de Israel no While están, the Philistines didn't know what to do with the ark of the Lord, no están tratando de tener with the ark of the Lord during those 7 un months. comando especial de rescate del arca de Dios. Now we can see the people of No, ellos están Israel, comiendo trigo. they are hard Ellos están tratando taking de the harvest de continuar. in the midst. No hay un lamento, no hay una búsqueda de Dios, no hay nada de eso. De hecho, si usted lee conmigo en el capítulo número In the midst of working, 7, el texto nos the dice people of Israel rejoiced when they saw the ark. que el arca de Jehová duró muchísimos días en la casa de un levita y ahí se quedó, mire por cuántos años, capítulo 7, versículo 2. Dice, desde el día que llegó el arca, In verse 7, in chapter 7, verse 2, 20 años. says like how many days Y the toda ark. la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, hasta que Samuel lo llama al arrepentimiento. Entonces los de Bet-Semes estaban ahí, se regocijaron cuando llega, porque no la van a despreciar, y están llenos de gozo, porque llegó el arca de Dios. Los filisteos se han quitado un problema, ahora los de Bet-Semes están celebrando la Like, presencia de Dios en medio nuestro. like 20 years passed from the time the ark Capítulo arrived to número Beth-Shemesh. 6, versículo 14, sigue diciendo que ellos dieron un trato digno Verse al 14 arca de Dios of chapter 6. dentro de las circunstancias que tenían. Dice el versículo 14,
Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes And the cart y paró allí came into the field of donde había una Joshua gran piedra. of Y Bethshemesh, ellos cortaron la and madera stopped del there. carro And great stone y la was there. ofrecieron y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. And they, Tenemos 2 becerros huérfanos. and they split up the wood of the Pero cart. la razón es muy sencilla. Ese carro donde había estado el arca de Dios no se podía usar para más nada. Y esas vacas que habían guiado el arca de Dios no se podían usar para más nada más que para ser ofrecido a Dios. Y ellos, como era una ciudad de levitas, hacen esto porque era una ciudad de refugio, Bet-Semes. Bethshemesh was like El versículo número 15. a refugees city. Bajaron el arca de Levites Jehová, were y living la in this carga place, estaba so junto a ella, once en they la cual sold estaban the las ollas cows de oro, and the y la offerings pusieron sobre aquella gran piedra. with the Y los ark, hombres de Bet-Semes sacrificaron they naturally did what they were supposed to. sacrificio a Jehová aquel día. They sacrificed Tenemos un trato the cow. digno del arca de Dios, que es They are- de la presencia de Dios They're trying to treat en the las ark. circunstancias que se han presentado. They're trying Recuérdese que el arca tenía to que estar en honor el the lugar ark of the santísimo. Lord Pero and the estamos en un circumstances momento that de were transición. El arca surrounding viene de them. tierra filistea y el arca está ahora expuesta. No está en el lugar ideal donde debería estar, pero ellos están tratando de honrar a Dios en la medida de lo posible, The ark de la of the manera más Lord. correcta posible. It's coming from the enemy's land. Versículo número 16, And it's los kind of filisteos se exposed, convencen por completo. Dice el vulnerable, texto, y cuando vieron and esto, in los the midst 5 of that, they're príncipes de los trying to filisteos honor volvieron the a ark of the Ecrón Lord. el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gad, 1. Por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los Verse 5 17 príncipes. Así said, la ciudad es fortificada como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre These la are cual the golden pusieron el arca de tumors Jehová that the está en el Philistine campo de Josué de returned Bet-Semes as a guilt hasta offering to hoy. the Lord. Entonces One mire, for llega el arca Ashdod, con todo este oro, Gaza, Ashkelon, Gath, Ekron, vencedora sobre sus enemigos. and the golden El mice pueblo de Dios according se to the regocija, numbers of all hace the cities sacrificio y todo of eso. the Philistine. Wow, Dios está súper contento también. Dios también está celebrando. Hay una frase dominicana que cuando nosotros vemos a alguien que por la mucha alegría se pasa de la raya, nosotros decimos, se pasó de contento. Y a veces la alegría nos hace olvidar There is a unos Dominican principios phrase that fundamentales. entails that when Mire lo que somebody pasó aquí. it's kind of Versículo overjoyed, número 19. that person can do things Ha llegado el that arca are de not in Dios. line. Y está expuesta. No todo el mundo tenía la oportunidad de ver por primera vez en su vida el arca de Dios, que siempre había estado metida en el santuario y que siempre había estado en el lugar santísimo. Esto era un atractivo turístico. Imagine when Esto podía hacerse un viaje de ciudad en ciudad, decir, these people tenemos of una Benjamin gira para ver el saw the arca de ark. Dios en Bet-Semes. They were like, wow, we had never seen this Como ir ark para cualquier before. monumento Always histórico in de the nuestro temple. país. Pues mire entonces el versículo Now 19. it's like a tourist attraction for them. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. And it says Oh, pero esta gente que habían hecho sacrificio y que estaban regocijados y that the todo eso. Lord Y killed, que eran del pueblo de Dios. Estos no eran filisteos, estos the eran del Lord pueblo killed de these Dios. people. And we're talking No about eran the impíos, people, no eran adoradores de we're talking Dagón. about the Estaban people of adorando a Israel. Dios y Dios lo mató. and God just killed them. Dice el texto, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,000 Verse 19 says, 70 hombres. He struck some of the men of Y lloró el pueblo porque Jehová había herido Shemesh, con tan gran because they look up mortandad. upon the ark of the Lord. Dice He struck la 70 crítica men textual of them.
And the people mourned El número because es the muy Lord alto had struck people with para a great una blow. comunidad pequeña. Esto tiene sentido, pero aquí voy a decirlo con mucho temor y temblor para que usted no vaya a decir que yo dije algo que no dije. Es probable que en algún traspaso de alguna copia se haya puesto alguna letra, porque en hebreo las letras también son números, y el número se haya alterado a esa cantidad. Recuerden que en el capítulo número 4, el ejército reunido, la matanza fue de 30,000. Highlighting that. O sea, la matanza fue muy grande y eran 30,000. That probably in El ejército translation completo of the reunido. Bibles, there is a number Entonces, that was put here es improbable that might be de probably que en una that the comunidad number is not the correct number. pequeña, donde no había una Maybe intención de some reunión, Bible porque no says se that sabía que el arca de Dios iba a llegar, 50,000 men sino que died. estaban los hombres reunidos Possibly normal. it wasn't that Como very estaban small ahí, city. hubiese una cantidad de 50,070 hombres. El número es muy alto. Ahora, la matanza, claro está, sí fue un impacto en ese pueblo. What we for sure De hecho, know is that algunos estudiosos dicen it que was solamente debería dejarse en for the 70. people who lived Que there. Dios mató a because 70 hombres. Otra They were cosa, not expecting it. 50,070 hombres no pueden ver al mismo tiempo una cosa que es pequeña. Habría que ir por lo menos de 300 en 300 a verla. Y después que yo vea que mató los primeros 300, y los primeros 300 yo no voy. ¿Sí? Entonces el número, creo que algunas traducciones tienen solamente 70 hombres. El número es The version that I'm reading poco exagerado doesn't include por like una 50,000. transmisión de copia. So, yes. Una entrada de alguna palabra en la alteración del número, pero claramente la matanza sí fue contundente en medio de los Bexemes. Ahora, ¿qué estaba Dios mostrándole a la nación? What is God Lo mismo teaching que había estado the mostrándole people desde el of capítulo Israel? número 1, 2, 3 y 4. It is the same Que thing Dios it's tiene been que ser teaching honrado. Y from los de la chapter nación de Israel verse from sabían que el chapter arca de 1 Dios no se debe mirar, that God must be honored. que por eso había que darle un trato reverente. Pero los Must filisteos lo be habían honored, tratado and como he quiera y se lo honors habían puesto delante del those dragón who y todo honor eso, y Dios no mató a him. nadie. Ahí directamente, Dios sí hizo estrago en medio de los filisteos, pero no lo mató directamente, pero ustedes sí lo saben. Y estaban violando claramente la palabra de Dios, y dice el texto que Dios God manifestó su killed them santidad y mató because in a contrast of muchos the hombres Philistines who o a los didn't know hombres how de to Bexem. treat the ark of Y por eso God, entonces la pregunta del they versículo for número sure 20, knew y dijeron los de that the Bexem, treatment ¿quién that they podrá gave to the estar ark delante de was Jehová, not el Dios accepted. santo? They knew that. They knew what they were supposed No to do. solamente los filisteos They didn't tenían que do it. recordarlo, el pueblo de Dios tiene que recordarlo, The people of que Israel nuestro Dios es un needs Dios to santo. remember that God is a holy God, and our people, the church, Dice el needs to remember that. Ellos God is siguen the la holy estrategia de God. los filisteos ahora. El arca no se puede quedar con nosotros, tenemos que mandársela a alguien. Versículo número 21. Y vinieron mensajeros y enviaron mensajeros a los So they habitantes de determined that Kiriat-Jearim the ark diciendo: couldn't stay with los them. filisteos han devuelto el And arca in de Jehová, verse 21, descended pues y llevadla a vosotros. Y la parte que sigue del capítulo 7 pertenece a esa misma sección. Dice: y vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su They hijo para sent que messenger guardase el arca to de Jehová. tell the Un people trato digno también, apartando a un sacerdote de manera come exclusiva and para get the cuidar ark of the Lord el arca to de take it. Dios. So people came down and took ¿Qué the debemos ark. decir, mis hermanos, o añadir con relación a esto? What should we Mire, el arca de add Dios to va a this? pasar 20 años en la casa de ese hombre. The 20 años. Ark of Va a volver a God aparecer otra is vez going to cuando stay David 20 years. sea rey, Where establecido para llevar el It's arca de going to go Dios now. a un lugar In Abinadab. más digno. House. Y el arca de Dios otra vez va a volver a hacer estragos. ¿Ustedes recuerdan a Usa? Cuando la llevaban también en un carro, el arca de Dios también nuevo, con todo bien bonito, y el arca de Dios se iba a caer, y Usa le puso la mano y Dios
le quitó la vida a Usa. 20 años va a durar aquí el arca de Dios, el pueblo en su condición espiritual en la que estaba. Ahora, mis hermanos, 20 como years nosotros hemos are dicho going en to otras pass, ocasiones, and the nation of el arca de Israel Dios, que is era going el to símbolo stay de la in the presencia de same Dios, spiritual condition era en el santuario, en el throughout this Antiguo time. Testamento, dentro de los muebles que estaban en el tabernáculo. El arca de Dios era uno de esos muebles que mejor representaba la persona de Jesucristo. Among En el arca Dios all the manifestaba su equipments presencia. that we Pues déjeme found decirle in una the cosa, la palabra de temple Dios dice of the Lord, que en Jesucristo the tent, nosotros vemos the la gloria ark de of the- Dios, of- the gloria ark como of la the del Lord unigénito del was the Padre, greatest llena de gracia y de representation verdad. of God's Jesucristo es la gloria de presence. Dios, It was a big la deal. manifestación de la gloria de Dios, el It was like resplandor the de su manifestation of the carácter, de glory su of imagen, God. de lo que Él es. It was the image of God. It was, Pero usted sabe que Cristo, al igual que el arca, but you tuvo guys un know that peregrinaje Christ, en tierra extraña, just like the ark, y aunque fue vencedor, he came to a nació en world este mundo como un that was niñito not sin nada, was y la gente podía a ir y different ver, world. y los discípulos podían estar ahí al lado de él y tocarlo, He came and y sus enemigos podían lived agarrarlo among y us. golpearlo, It y seems podían like Jesus crucificarlo, Christ was y podían burlarse de él. somebody who could be Pero ahí, treated en esa just persona, like another en la human being. persona de Cristo, Even his estaba enemy toda la killed esencia de Jesus. Dios, But toda la inside of esencia his de la body presencia de Dios. that Jesus had. It was Dice la palabra de the Dios representation of que God's este glory, mismo Cristo the manifestation, the se image levantó vencedor, of the Lord, essence. cautivando a todos sus enemigos. And- Y subiendo a lo and alto, Jesus Christ Dios himself. dones a los suyos, porque Él viene con todo el despojo de su victoria. He is Cuando vio Jesus el producto de su himself. sufrimiento, It is dice que se llenó de victorious, gozo, nuestro Señor y victorious Salvador over the Jesucristo. death, over sin, over his Ahora, este mismo enemies. Cristo, mis hermanos, Just Jesus es la Christ. expiación por excelencia para nuestras vidas. It is the Hay un texto forgiveness que usted conoce muy for bien. our sins. It is the Isaías capítulo sacrifice, 53, the versículo número expiation 10. for our sins. Isaías 53, versículo número 10. Isaiah 53 verse Es un 10 texto que says, nosotros hemos leído una y otra vez en nuestras reuniones los domingos en la mañana. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículo número 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y usted y yo hemos ofendido a Dios. verse 10 Y usted y yo says, no vamos a llevar ratones yet it was the ni will of the tumores delante de Lord Dios. to crush Porque si usted y yo tuviéramos que him. representar cada pecado de nosotros, la barrigol y la falconbris no nos dieran para nosotros llevarle todo el oro a Dios. Ni la Rosario Dominicana. Ninguna de esas. we Dice as el a, texto, as a cuando nation, haya puesto a su world, vida en we were not going to be expiación able por el to pecado, offer God verá linaje enough y vivirá por gold largos días for y la the voluntad de offense Jehová será en we su had mano committed prosperada. against it. Jesucristo es quien ha There is- pagado la ofensa there's not suya y mía enough hacia gold Dios. in the whole world No hay oro que usted to pueda llevarle a satisfy Dios. No hay nada the que usted pueda offense llevarle a Dios. Nuestro against rescate God. ha sido con la sangre de Cristo. Jesus Christ, it's Por eso enough. nosotros podemos ir en Jesus paz Christ, it is a nuestros hogares, podemos adorar a who Dios en satisfies paz, podemos confrontar conflictos de esta vida the en wrath paz, of the podemos Lord. morirnos en paz, porque no le debemos a Dios, we don't owe God porque anything. nuestro When Cristo we ha are in pagado Christ, la deuda total delante de Dios He, con el he derramamiento has de su paid sangre. everything we owed. Y finalmente, mis hermanos, ¿por qué el arca no regresó a Silo? So why ¿Por qué el didn't the arca no ark regresó al come lugar back donde to estaba? Silo, where No originally the ark regresó porque was? Dios había sentenciado ese lugar a desaparecer. God had put Y Dios estaba a dando a la sentence nación over Silo una to enseñanza disappear as a judgment. que luego repite a través de Jeremías.
Cuando el pueblo decía, Jeremías capítulo número 5, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. In Jeremiah chapter Pensando 3, que el templo de Dios era indestructible. we have the people of Israel Que las worshiping the cosas que temple. representan a Dios no se destruyen. We have Y que si usted the tiene people el of templo, Israel y si usted worshiping tiene the su temple. Biblia, y Temple si of the usted Lord, ora de vez temple en of the cuando, Lord. y quizás si ayuna, Probably ya Dios está esclavizado con usted, ya Dios es un títere al que usted puede manejar. idealizing the temple, Pues just Dios le like mostró a la if nación que something no. wasn't Que Dios indestructible. está pidiendo de nosotros es nuestros corazones. What God is Que es lo que le wanting, está diciendo ahí, requesting si de from us, todo are corazón se not the vuelven a temples, Dios. the things Y si no es de todo corazón, nada está garantizado. He is requesting our hearts. Y nuestro Dios es un Dios que honrará a los que le There's nothing honran, that can porque guarantee Él es that. un Dios santo. ¿Quién podrá vivir? ¿Quién podrá mantenerse de pie delante Who can de stand este before Dios this holy santo? God? Aquellos que han sido santificados en Jesucristo. Aquellos que Cristo ha pagado el precio Those who are holy de in su Jesus pecado Christ, for those who God pueden paid estar delante de the Dios porque penalty están for en the sin in Cristo. Jesus Christ. Padre, Can gracias rest in en esta peace. mañana por tu misericordia Amen. y tu bondad en nuestras vidas. Gracias por mostrarte, Dios, en tu palabra, en toda tu palabra. Estamos en tus manos como iglesia y queremos honrarte, Señor, y queremos ser instrumentos de tu reino en este tiempo, en esta generación que tú nos has permitido vivir. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. God bless you.